sea amén. Gloria sea a Dios, amén, amén. Cuando venga el Señor, Que la gente cante con loor. cuando venga. Gracias por acompañarme en la lectura del Evangelio de Mateo y su análisis. Este es el estudio y lectura número 6 y estamos en el capítulo 3 de Mateo. Que Dios le bendiga y nos dé sabiduría para entender su palabra. Estamos en el capítulo 3, versículo 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que Dios bendiga su palabra. Han pasado muchos años desde que vimos por última vez a Jesús. Después de que José, María y Jesús regresaron de Egipto, se establecieron en Nazaret, una aldea en Galilea. Galilea está ubicada al norte de Israel y Nazaret está ubicado en las afueras de las ciudades principales como Capernaum, que era la ciudad principal de Galilea, a orillas del lago o mar de Galilea. Así que podemos pensar o imaginar que Jesús, María y José llevaban una vida tranquila, lejos del ruido de la ciudad. Y cuando Jesús vuelve a aparecer, aparece en el río Jordán para ser bautizado. Pero Juan se le oponía, se le resistía y le decía: yo no te voy a bautizar, más bien bautízame tú. Podemos imaginarnos la impresión que tuvo Juan cuando vio a Jesús, sea por manifestación del Espíritu Santo que le habrá dado alguna indicación, sea que vio algo en especial en Jesús, pero Juan pudo reconocer a Jesús fácilmente. A pesar de que eran primos, no tenemos evidencia de que ellos vivieran cerca o juntos. No tenemos evidencias de que sus familias tuvieran una relación muy cercana después de que ellos hubiesen nacido. Y la respuesta de Jesús a la negativa de Juan es que era conveniente cumplir toda justicia. Y aquí está la solución al por qué Jesús se bautizó si él no tenía pecados. Porque el bautismo en manos de Juan, la predicación por boca de Juan, era un ministerio que Dios le había dado a Juan. Así como Dios encargó a Isaías en su tiempo, a Jeremías en su tiempo, ahora estaba escogiendo a Juan para hacer un trabajo en especial. Y todo aquel que escuchaba a Juan tenía dos opciones: creía y se bautizaba, o no creía y lo rechazaba. Más adelante Jesús los va a confrontar a los fariseos, a los saduceos y a los sacerdotes y a los líderes de Israel del por qué rechazaron a Juan.
y ellos no tuvieron más que guardar silencio. Pero Jesús conocía y sabía que este era el plan de Dios y que debía someterse al plan de Dios él también como hombre. Si Jesús no hubiese venido desde tan lejos, si Jesús no se hubiese sometido al mandamiento dado por Dios a través de Juan, el mismo Jesús se hubiera convertido en un desobediente y no hubiese podido cumplir las profecías y no hubiese sido posible ser el Cordero de Dios. Y después de que Jesús fue bautizado, dice que subió del agua. Este punto es muy importante porque nos muestra que ambos tuvieron que bajar al río a una condición en la cual el agua estuviese cerca de taparlos, porque la palabra bautismo no ha sido traducida de esta versión, que es la Reina Valera del 60, que es la más popular. La palabra bautismo nos da muchos problemas porque no fue traducida, sino que fue transliterada de su palabra original del griego. Y cuando Jesús huyó del agua, vamos a ver la manifestación de la deidad en tres personas. La manifestación de la deidad es lo que conocemos con la palabra Trinidad, pero el término correcto no es Trinidad, es deidad. Y vamos a ver las tres personas de la deidad. El Espíritu Santo, que descendía como paloma, no en forma de paloma, como paloma. Lo que Mateo pudo decirnos para que nosotros entendiéramos es algo parecido a una paloma. El Espíritu Santo no tomó forma de paloma. El Espíritu Santo no se convirtió en paloma. Hay que quitarnos eso de la mente que se nos ha enseñado a través de las películas y las pinturas. El Espíritu Santo se manifestó como paloma. La segunda persona de la deidad que está ahí es el Hijo, el que está en el río o el que viene saliendo del río, Jesucristo o Jesús. Y la voz del cielo que decía, este es mi Hijo. La voz es la voz del Padre porque está identificando a su Hijo. Este es mi Hijo. Y si Él dice que aquel es su Hijo, es porque Él es el Padre. Entonces tenemos la manifestación de las tres personas de la deidad. El Hijo saliendo del río después de ser bautizado. El Espíritu Santo en forma como de paloma. Y el Padre Celestial a través de una voz que manifestó que él que se había bautizado era su Hijo. Por eso no podemos negar que la deidad está compuesta de tres personas divinas. Gracias por acompañarme. Le espero en la próxima ocasión para que nos edifiquemos más en la lectura y en el análisis de las escrituras. Que Dios les bendiga.